Vamos a ver el teorema de Briançon. Cogemos, por ejemplo, una cónica, por ejemplo, una elipse. Vamos a cogerla definida por 5 puntos, por ejemplo. Sabemos que por 5 puntos no alineados pasa una cónica, elipse, parábola, hipérbola. Y ahora cogemos, por ejemplo, y hacemos las tangentes a la cónica en esos puntos. Entonces venimos a tangentes a la cónica en este punto, a la cónica en este punto, cónica bueno, hasta ahora tenemos un pentágono y podemos coger también el pentágono, también nos va a servir, aunque bueno, se hace sobre un hexágono, luego vemos el caso del pentágono. Tenemos aquí entonces una línea más, hacemos la tangente, tenemos la tangente en ese punto a la cónica y ahora tenemos ahí unos puntos de intersección que marcamos. Entonces venimos aquí, la intersección de las tangentes me define el hexágono, en este caso irregular. Marco los puntos del hexágono y ahora por último siempre lo que hago es unir los vértices opuestos con segmentos. Entonces vengo a segmento y marco este segmento, ahora marco este y por último marco este. Como vemos siempre la intersección de esas tres líneas es un punto, lo cual quiere decir que concurren siempre esas tres líneas de vértices opuestos en un mismo punto, ¿no? Ya podemos variar los elementos de la cónica, tamaño, etcétera, que tenemos ahí siempre que ese hexágono, al unir vértices opuestos, obtenemos siempre la concurrencia de esas líneas en un mismo punto, ¿no? Es el punto de Briançon, ¿no? Bueno, pues este es el teorema de Briançon y este teorema subsiste si cogemos 5 puntos. Entonces vamos a eliminar una tangente. Entonces tenemos, por ejemplo, una línea que une vértices opuestos. Tenemos el pentágono. Ahora vemos aquí el pentágono circunscrito. Vamos a marcar esta intersección, ¿no? Y ahora, por ejemplo, unimos mediante un segmento este punto con este. Bueno, por último, lo que hacemos es unir el punto de tangencia con el vértice opuesto. Ahora vemos que ya, como solo tenemos 5 vértices, entonces unimos de esta manera. Y vemos que también concurren ahí en un mismo punto pues las dos líneas que unen vértices opuestos y al mismo tiempo un vértice unido con el punto de tangencia. Como vemos, podemos variar también las distintas posiciones, que siempre se sigue manteniendo ese punto de Briançon, ¿no? O sea que tendríamos el caso en el que el teorema de Briançon se aplica al pentágono circunscrito. Veamos ahora el teorema de Briançon para un cuadrilátero circunscrito. Dibujamos una cónica definida por 5 puntos y ahora vamos a coger, por ejemplo, pues las 4 tangentes por esos puntos, por 4 de esos 5 puntos. Entonces venimos a las tangentes, hacemos una tangente, hacemos otra tangente, hacemos otra, hacemos una última tangente y ahí tenemos ya el cuadrilátero. Vamos, para que se vea mejor, a mover un poco esto y se vea mejor el cuadrilátero, ¿no? Y también esto un poco hacia aquí. Bueno, tenemos aquí el cuadrilátero que vendría circunscrito a la cónica y ahora lo que hacemos es unir este punto con el de tangencia. Para eso vamos a marcar los puntos de intersección. Tenemos aquí un punto, aquí otro y aquí otro. Y son los 4 puntos del cuadrilátero. Pues decíamos que uníamos este punto con este. Ahora hacemos lo mismo. Este lo unimos con este.
y por último unimos este punto con este. Como vemos, estos dos opuestos y luego los otros dos con los puntos de tangencia, alternando esos puntos, ¿no? Bueno, pues siempre en todos los casos y bajo cualquier disposición de la cónica vemos que siempre este punto es único, ¿no? Con lo cual tendremos el teorema de Briançon aplicado a un cuadrilátero circunscrito, un cuadrilátero que es tangente exteriormente a una cónica, ¿no? O sea, decíamos entonces que este era el punto de Briançon, intersección de esas dos líneas que unen tangentes y vértices, y esta línea que une dos vértices, ¿no? Vamos a coger ahora una cónica y hacer un triángulo circunscrito a la cónica. Entonces cogemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Tenemos aquí ya la cónica, ¿no? Y ahora hacemos en 3 vértices, en 3 puntos de esa cónica vamos a hacer las tangentes, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí una tangente a la cónica, aquí otra tangente a la cónica, y vamos a hacer, por ejemplo, aquí otra tangente a la cónica, teniendo ya este triángulo. Bueno, ahora marcamos los puntos de intersección de los vértices del triángulo circunscrito, y por último lo que vamos a hacer siempre es unir los puntos de tangencia con el vértice opuesto. Entonces hacemos ese segmento, entonces tenemos desde este punto hasta aquí, desde este punto hasta el punto de tangencia, y por último del de tangencia a este vértice. Bueno, como vemos siempre este punto es único y ese vendría a ser el punto de Briançon, intersección de esas 3 líneas que pertenecen al triángulo, definidas por puntos de tangencia y vértices opuestos, ¿no? Bueno, pues como vemos en el triángulo circunscrito a la cónica también persiste el teorema, y podemos comprobarlo en casos particulares, que siempre pongamos donde pongamos los elementos, siempre pues se va a dar que esas 3 líneas pasan por un punto.